es pensamiento mágico. O sea, no se cansan de creer. ¿En qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Qué es lo que va a hacer ese chavito que recibe ese input de negatividad tuya? Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, buen día. Estamos aquí para hablar acerca del solsticio de invierno. Este 21 de diciembre Ajá. vamos nosotros a celebrar un evento que se viene celebrando desde hace mucho tiempo, cuando el hombre comenzó a buscar entender la naturaleza. Y lo estamos vinculando con uno de los trigramas, particularmente la forma 4 del Taekwondo, que representa el trueno. Entonces queríamos nosotros reflexionar un poquito acerca del sentido ¿sí? De aquello que hace el atributo del trueno, lo que nos moviliza, y por eso es que pusimos esta introducción de un debate que se hizo viral ahí entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín, en donde le pregunta a él, ¿por qué crees lo que crees? Y queríamos pues hacer esta colaboración con el doctor Clemente para conversar un poco sobre el origen de nuestros sistemas de creencias, nuestras motivaciones, aquellas cosas que nos hacen pues actuar y vivir como actualmente vivimos, y vincularlo con este periodo del año nuevo, en donde generalmente en el año nuevo pues hay quienes tienen mucho esta costumbre de fijarse propósitos de salud. Hay quienes dicen, no, este año yo voy a hacer ejercicio, me voy a meter a un gimnasio, voy a propósitos financieros. Muy. Yo le quisiera preguntar a usted, maestro Clemente, si usted solía fijarse propósitos, si se continúa fijando propósitos así, particularmente en esta época. Entonces, ese uso y costumbre, el manejo del tiempo entre los humanos, entre los grupos humanos, las culturas de Occidente, de Oriente, manejamos los tiempos de una manera, para algunos dicen, de pensamiento mágico, de buenos propósitos, buenas intenciones. Pero eso tiene su origen por haber nacido y haber estado dentro de una sociedad que viene usando ese uso del tiempo y esos rituales de inicio. Reconocemos que hay rituales de inicio y rituales de término. En estas fiestas de fin de año, por ejemplo, lo de la Navidad, el día 24, el pesebre, el niño Dios, el pesebre ya con un crucifijo ahí dibujado. Hay esa creencia, ¿no? En realidad se trata de un rito de inicio de la vida de un niño. Es una fiesta de la natividad de los niños, de todos los niños del mundo. Todos esos niños que quiso matar Herodes, tratando de buscar al niño Dios. Ya un malvadísimo que está en contra de la brevedad, de la hermosura de todos los bebés.
La brevedad en todos los animales es un mecanismo de defensa. Lo dice Erasmo de Rotterdam en su elogio a la locura, que es un texto muy realista, muy importante para entender cómo tenemos esa costumbre de dividir el tiempo y dividir el espacio. Dividimos el tiempo y el espacio en tiempos sagrados y tiempos profanos, espacios profanos, espacios sagrados. Y eso modifica nuestras conductas en el proceso de vivir la sociedad que vivimos y cómo nos conformó esta sociedad. Nos hizo partícipes desde niño de los usos, las costumbres, el idioma, los valores, los gustos. Hay ¿cuál es el origen del gusto? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma nuestra forma de pensar a través de nuestra forma de hablar? Muchos métodos para enseñar idiomas quisieran imitar el proceso en el que aprendemos a hablar el idioma que hablamos. Desde chiquitos hablamos. Es muy importante para nuestra formación, tanto física como mental, el proceso social en que nos forma el grupo y nos transmite todos esos valores, todos esos, vamos a decir así, muy abstractos, todos los contenidos. Por eso pensamos como pensamos. Cuando la lógica de un razonamiento, ya dentro de una disciplina filosófica, científica o tecnológica, o religiosa o estética, artística, siempre nos van a acompañar ese estilo y esa manera de creer y de expresarnos. Es imposible quitárnoslo. Se quedó impreso en nuestra personalidad. El mexicano y tantas maneras de ser mexicano, como en territorio, como es un yucateco, como es un tijuanense, como es un norteño norte-norte y como es un sur-sur, oaxaqueño chapaneco. Todos tienen un espíritu y una manera de pensar y de expresar que los hace pertenecer a ese grupo y los identificamos. Y lo mismo pasa en los demás países. Toda Eurasia es un gran continente del cual Europa es una península. Es un pedacito. Y ahí en ese maravilloso es que de ahí surgió toda la cultura occidental que nos influyó planetariamente. En todos lados hay palacios municipales con un corredor y una arcada que es muy similar a Atenas, y esos espacios son para la democracia, para que el pueblo se reúna, hable los que tienen que hablar y discutir cuál es el sentido de la comunidad de que forman parte. Y en esos procesos
es que se nos forma el pensamiento y el sentimiento. Entonces, es muy importante el proceso de socialización y es muy importante el conocer las diferentes, decimos, culturas de diferentes pueblos y que se manifiestan muy nítidamente y que últimamente están tratando o ha sucedido un fenómeno de homogenización. En todo el mundo se ha homogenizado el uso de la mezclilla. El pantalón Levi's, o el primero que hizo la mezclilla como ropa de campesino, se vino generalizando a todo el mundo. No me acuerdo si fue Foucault o alguno de estos analistas y antropólogos que dicen, bueno, la tela de fondo del sistema capitalista es la mezclilla, la tela de pantalones vaqueros, que nosotros los conocemos como vaqueros. A otros le dicen blue jeans, a otros ahora el estilo astroso de vender de fábrica ya gastado el pantalón y todo roto. Y bueno, son modas un poco pasajeras, pero siempre se queda un resto de costumbres y usos y costumbres que le dan identidad a cada pueblo. Y no nada más a cada pueblo, sino también hay identidades de clase social. Por ejemplo, es muy difícil que un portugués se quiera hacer pasar por jarocho veracruzano. Nunca le va a dar el tono de voz. Nunca vas a usar las palabras que usa el jarocho veracruzano a las que usa un lusitano de Portugal. Esa identidad y pertenencia y forma de pensar, por eso piensa cada uno como piensa, la da el proceso de, de socialización, de culturización. Entonces, si te tienes la suerte de vivir circunstancias que son muy favorables para ser matemático o ser científico, o vives circunstancias para ser artista de cualquiera de las artes y oficios, todo eso te lo determina siendo niño, te lo va a determinar el grupo en que creces. Entonces, algunos, escuchaba yo a uno que decía yo debía haber nacido en Suiza. Antes de nacer yo quería haber nacido en un lugar muy así, pero desgraciadamente me tocó nacer en un lugar donde se oye un grito que dice, fierro viejo que vendan, o tamales, tamales. Bueno, eso es la identidad y la pertenencia que surgió de las circunstancias en que naciste y el grupo en que naciste te va a dar todos esos contenidos a tus sentimientos y a tu lenguaje y a tu actitud y tus aptitudes. Y bueno,
Así funciona Aquí sería como que la pregunta de entonces, ¿qué tan libres somos, no? Si estamos condicionados, si estamos, ahorita se cuestiona mucho el eurocentrismo. Y aquí el planteamiento de este canal es el diálogo, es la reflexión acerca también de el taekwondo, de el simbolismo que hay en el tegok, en todos estos trigramas, y cómo es que se da cómo es que se puede dar este diálogo. Y es el punto de partida, o sea, primero reconocer que tenemos un pensamiento eurocentrista, o hasta qué punto tenemos esa influencia, ¿no? Y los pros y los contras que influye, porque esos propósitos que uno se va fijando a lo largo de la vida, muchas veces vemos hacia atrás y dices, pero ¿por qué quería yo esto? ¿Por qué yo estudié esta carrera? ¿Por qué yo tomé esta decisión? ¿No? Y ahora ver hacia adelante, o sea, ahora Mira, que se acerca. esta realidad de que puedes tú hacer un plan de vida, de que puedes fijarte objetivos cualitativos o objetivos cuantitativos, también está determinado por las circunstancias en que uno nació, por la familia en la que uno lo acunó, a uno lo formaron, a uno le dieron cariño y le dieron el lenguaje y el clima emocional y el clima intelectual en que nace. Eh, no es, no es igualitario, no es de igualdad para todos. Sin, Ha habido diferencias. Y las diferencias muchas veces se han tenido que resolver con luchas, con guerra, con violencia. La conquista de un territorio por un clan, por una tribu contra otra tribu, por los medios de subsistencia y de preservar su vida, su gene. Bueno, esa ha sido la historia de la humanidad y el mayor tiempo del mundo. La humanidad la ha pasado en guerras. Ennoblecer la guerra es imposible. La, las artes marciales surgen precisamente para defender la vida y obviamente en eso ha predominado pues, los más fuertes, los más sagaces, los más inteligentes. Si buscáramos un resumen de este proceso en el cual tenemos, además de todas las artes, el arte de la guerra, el arte de proteger la vida, preservar la vida de vamos a decir, de tus seres queridos, esa es una constante. Pero cuando no tienes recursos defensivos de alta tecnología, pues tienes que hacer ¿cómo dicen?, de tripas corazón y defenderte con tu propio cuerpo, con tus propios recursos. Entonces desarrolló toda una, una forma con, con armas muy elementales como el puño y, y defender la vida. A la ofensiva o a la defensiva están defendiendo la vida. De ahí las artes marciales, que obviamente quedaron totalmente desplazadas en el momento que se inventa el usar la pólvora para lanzar un proyectil. Allí sí fue el acabose del arte marcial. Se ve en las películas de Kurosawa, Yojimbo concretamente, cuando aparece el primer revólver
en manos de unos malvados, pues ya es totalmente contra toda la información y la formación de defensiva y ofensiva que tenían los samuráis. Sin embargo, pues hay una razón por la que las artes marciales sin el uso de armas han seguido practicando y hasta la fecha se siguen practicando, que es que estas artes marciales se fueron cargando también, ¿no? Fueron siendo un medio para reproducir el pensamiento y la cosmovisión de viejas tradiciones como el taoísmo, el confucianismo, y aunque no utilizamos nosotros armas, realmente sabemos que estamos a un nivel más abstracto, pero reproduciendo esos principios. Y por eso es que nosotros, pues todo gira en torno, también el video de hoy gira en torno a la reflexión, como habíamos mencionado, ¿no? Del solsticio de invierno, la manera en la que fluye la energía yang de las entrañas de la Tierra, emerge y va desplazando en un proceso gradual a la energía yin que se ha acumulado en la parte superior. Entonces tenemos nosotros aquí el trigrama del trueno, ¿sí? Que es el Tego 4, y tenemos el hexagrama correspondiente también al solsticio de invierno, en donde pues es un momento de decadencia, un momento de oscuridad, que pudiera interpretarse como un momento de enfermedad, un momento de mucha dificultad, pero que se logra superar, que comienza a superarse porque comienza a emerger la energía luminosa gradualmente, igual que en la naturaleza, o sea, con la llegada del solsticio externo, pues es el retorno nuevo, por el calor, ¿sí? A los días con mayor duración. Y pues todos tenemos esas dificultades en el día a día o a lo largo de nuestras vidas. Hay momentos de decadencia. Eh, Usted, maestro Clemente, ¿cómo identifica esos momentos pues, de dificultad en la vida y esta manera en la que se logran superar? Mira, ahí podría parecer muy sádico el decir esto, pero la capacidad de adaptación de los seres humanos eh, a muchas circunstancias muy adversas para la vida, las ha logrado dominar. No es lo mismo estar en cualquiera de los dos polos del planeta que estar en el Ecuador o los diferentes. Se han adaptado las tribus de Alaska, esos pueblos que pueden vivir 6 meses de noche y 6 meses de sol, se alimentan de pescados, de carne de focas y de país de, ¿cómo le llaman? De las sombras largas, porque el sol produce unas sombras larguísimas. Dura 6 meses de día, 6 meses de noche. Estar ahí ves un balcón, es un balcón donde ves la galaxia, ves todos los demás planetas, como si estuvieras en un balcón. Las auroras boreales. Y hay gente que vive y se adaptó a eso. Hizo sus casas de hielo y adoptaron costumbres muy,
interesantes para los que vivimos en ciudades del Ecuador. Pues Entonces, el hombre y la mujer son seres que no se pueden medir porque siempre van a dar la capacidad y la respuesta para seguir viviendo y poder proteger la vida. Eso es como una gran cualidad imborrable de la naturaleza en el planeta Tierra. Siempre se adaptan, siempre buscan. Lo quieras suprimir, lo quieras hacer desaparecer, no desaparece, siempre tendrá una respuesta para defender la vida. Es muy importante esto porque aunque tuviéramos un avance tecnológico súper de robótica, de sustitución de las formas de pensamiento natural a las formas de pensamiento artificial, de todos modos, es tan ingenioso. Las circunstancias pueden provocar ese rayo de luz para seguir innovando y para seguirse adaptando a cualquier circunstancia. Es muy interesante que se lea la Odisea, la Ilíada y la Odisea. Esos dos libros fueron los libros sagrados durante muchos 800 años o más antes de Cristo. Se leía como metáforas, se leía como analogías y se leía literalmente. Pero ahí está el sistema humanista por excelencia, de que la vida con todas sus contradicciones, con todas las circunstancias, siempre el ingenio, en este caso de Ulises, lo va a sacar adelante. El humanismo universal se sustenta en eso. Siempre habrá una respuesta sorpresiva que se descubre y la hace el pensamiento, el razonamiento de las personas. No creo que sea el fin de la humanidad este próximo. Va a seguir. Pues de hecho, según los calendarios prehispánicos, el final de esta era, que fue el quinto sol, fue en el 2012, ¿no? Entonces, estamos ya en la era del sexto sol, a pesar de toda una serie de cataclismos, diluvios, hambrunas que ha sufrido la humanidad, ha sobrevivido con una pareja podríamos volver a poblar el planeta, obviamente, como tenía una serie de incestos y ahí de malformaciones, pero el ser humano ha demostrado, o sea, que tiene esa capacidad de adaptación. Aquí, Dice que la materia gris es la última capa del cerebro humano. En la teoría del cerebro trino, del primer cerebro de serpiente, muy en el encéfalo, luego el cerebro de mamífero y luego el cerebro humano, que es la materia gris. O sea, es materia capaz de autoconocerse. Y eso
eso que está acá adentro está desigualmente distribuido en todos los seres vivos. Y nosotros somos capaces de la conciencia, de la previsión. Somos civilizados porque somos capaces de prevenir, cosa que parece ser que también la comparten con otros mamíferos, incluido el delfín y el elefante, y otros. Aprendemos, tenemos capacidad de aprender y con el aprendizaje la capacidad de prever y de no caer en trampas. Tenemos una intuición y ahora creo que tenemos algo más que los 5 sentidos. Hay, hay prueba como de un Bluetooth que nos comunicamos. No sé, pero detectamos, nos las olemos de cómo es entrar a un lugar y nos las olemos de cómo está allá adentro el clima emocional, si ha habido regaños, pleitos y cosas, o cómo está el clima intelectual, si ahí hay gente pensante, ocurrente, divertida, de buen humor o no. Pero ese es un escaneo que Sí. hace uno por instinto. Yo lo veo mucho, maestro Clemente, en los matrimonios que se llegan a dar entre gente de diferentes culturas. O sea, por ejemplo, mi hermano que se juntó ahorita con una japonesa. Y realmente, pues cuando ellos se juntaron, con inglés, Ajá. mi hermano no hablaba para nada el japonés y su esposa no hablaba para nada el español. Entonces, yo digo, ¿cómo es que si hay veces que entablar una relación duradera con una persona que en apariencia tienen mucho en común es muy complicado? ¿Cómo es que hay ahorita se están dando esas uniones, ¿no? De repente alguien de Asia con alguien de África y alguien de América y alguien de América, o sea, con un europeo. Y es como ir rompiendo clichés, ir rompiendo tabús. Siempre, Barreras. siempre. Con las novias de mi colonia nadie se meta, porque esas son nuestras novias. Bueno, eso es una interferencia horrible. Eh, eh, en realidad ya se ha descubierto que lo que influye mucho son las hormonas, el olor de la gente, El instinto. el instinto, pero basado en la captación del perfume de las personas, el perfume natural de las personas. Parece que es el motivo del enamoramiento, o también a veces se confunde el amor con las ganas de machucar y de restregones, pero no dura mucho. Si cambia ese humor, se reduce el deseo de estar con la persona. Ahora le atribuyen a la endorfina, a las feromonas, a la serotonina, el motivo del enamoramiento, de la aceptación de una hembra, de un macho, por no importa tanto el idioma, importa más esa química orgánica del asunto.
Lo han señalado, por ejemplo, Susskind en su novela del perfume. Eh, en París, los perfumes más poderosos están hechos de sudor de mujeres erotizadas. Entonces, una mujer que compra un perfume de estos, se lo pone, acelera y aumenta su impacto a los machos y se vuelve inolvidable. Es el amor de pólvora, ¿no? A primer fogón, boom, quedan ya prendados. Lo mismo sucede con los, con los perfumes para hombres. Manejar las feromonas en perfume produce muchas parejas y los vuelve, de verdad, no hay respeto sexual si hay ese. Sí, pues, Entonces, cada vez se descubren más elementos. El enamoramiento o el interés social. El otro motivo para formar parejas es que es obligatorio que a determinadas edades se tienen que casar y se tienen que casar dentro de un círculo de tribu que comparte cultura, que comparte costumbres, que comparte. Y si no hay con quién casarlas, pues van y se las roban. Normalmente es común que vayan de una comunidad a otra a robarse a una muchacha que ya huele a- ya enamora por cómo huele. Entonces, todo eso yo creo que todavía es la naturaleza que no puede ser sustituida por la cultura, por las obras de cultura. Todavía funciona mucho toda esta biología, toda esta ecología está funcionando para que las eh, faunas todas se reproduzcan, porque al final de cuentas es para la reproducción. pues sí, yo creo que son, recordando, pues, ese enamoramiento de la adolescencia, en donde efectivamente, o sea, yo, yo tengo grabado mucho esos aromas, ¿no? Una novia que me quedé yo con una dona de su cabello Ajá. y yo agarraba la dona y, Viene a lo la memoria suspiraba, todo. ¿no? Pero muy diferente, por ejemplo, al amor de la infancia. En el Ajá. amor de la infancia, en donde no estás todavía con estos cambios hormonales y que no buscas tanto, pues, ese instinto, ¿no? Sí. Entonces, el amor de la infancia, ¿qué será que es más puro que el amor de la adolescencia? En la primera infancia, la costumbre de muchos pueblos es llevar al niño, amamantarlo hasta los 6 años de edad. Estaba en una ligazón muy fuerte con su madre, o triste cuando no tiene la mamá y entonces le toca una nodriza, o lo conservan vivo, pero no con todo esa dinámica cotidiana del calor de la mamá, el olor de la mamá, la comida con la mamá. Eso es eso es parte muy importante, porque al destetarlo, al destetar el niño, va a apreciar
la presencia de otras mujeres que no son su mamá. O sea, sus hermanas o sus tías, otras mujeres, que también normalmente le dan mucho cariño. Agarran a los bebés y les dan unos apapachos y unas cosas muy fuertes que lo estimulan mucho. Y sigue creciendo, llega a una adolescencia, que es un invento eso de la adolescencia, pero llega el momento en que madura sexualmente y ya está capaz de embarazar mujer. Y entonces ya responde también a los aromas de las distintas mujeres. Con el destete viene un rechazo del olor de la mamá, la presencia de la mamá. No hay cosa más desagradable para un adolescente que su mamá se presente en su escuela, ya en bachillerato, un nivel más alto, que la mamá nunca se vaya a presentar ahí porque lo hace reaccionar rechazándola, pero sí busca otros olores, otros. No sé cómo funcione ese mecanismo, pero se da, es generalizado. No es, muchas veces las parejas se forman por ese aroma, por el perfume, y eso puede derivar a una literatura, a una obra de arte, y a un verdadero enamoramiento muy intenso por una persona con la que pueden vivir ya toda la vida. Y se entienden y se enojan y todo, pero siguen improntados, siguen enganchados. Y hay otros que no soportan eso y entonces adiós, ahí nos vemos, muchas gracias, y se separa. Pero no van a poder dejar de tener, porque es necesario vivir en grupo. Y se llama grupo, ya a dos personas se le puede llamar grupo. Y un grupo puede ser de 8, 10, no sé, hay un límite de grupos restantes que podría ser un grupo de 100 personas. Y lo demás ya es sociedad, es comunidad, es vecindario. Pero los grupos eh, reúnen muchas actividades sociales, las comparten y están integrados a un grupo reducido. Posiblemente la sociedad a escala dentro de ese grupo. Sí, pues yo siento que ya nos estamos yendo un poquito Sí. como que más a la primavera, Sí. ¿no? Ya nos fuimos desde el solsticio, como que el amor, esta parte de garantizar la prolongación de la vida, de ir venciendo las dificultades, como que ya nos fuimos más al siguiente hexagrama, que corresponde al inicio de la primavera. Ahorita todavía estamos, sí quisiera como que regresarme un poquito hacia el solsticio del invierno, y quería yo pasarle aquí a la gente que nos está viendo, el Tego 4, tenemos aquí. A ver, perdón. Ahí, bueno, no, lo eliminé. El Tego 4, sí, no lo tenemos ahorita, pero pues es la representación del trueno, es una recreación del trigrama, en donde es también corresponde al hermano mayor, y inicia en la parte inferior
después se avanza, se sube en la línea del trigrama, se hace la línea superior y luego se regresa y se hace la línea intermedia para regresar al mismo punto de inicio. Y normalmente en la práctica de esta forma, pues se memoriza, se entiende la naturaleza práctica de los movimientos, si son defensas, si son golpes, pero poco se reflexiona sobre el sentido de, de del significado, ¿no? El sentido del trueno, de lo movilizante. Entonces, sí, yo por ejemplo, el año pasado, recuerdo que me puse como propósito hacer mi examen de cuarto dan. Y tuve pues todo el año para prepararme. Ahorita hace unas semanas hice mi examen de cuarto dan. Creo que fue el único propósito que me hice en ese momento. En años anteriores sí me había yo hecho propósitos y muchos de ellos, o sea, yo creo que los cumplí al 70-80%. Esto yo creo que cuando no logras cumplir tus propósitos al 100%, es desconocimiento, yo creo que falta de autoconocimiento de tus límites, del contexto en el que te desenvuelves, ¿no? Pero, pues, también uno de los propósitos que tenemos para este nuevo año es desarrollar esta plataforma, empezar a transmitir un poquito sobre todo lo que es el simbolismo de cada una de las combinaciones que se dan de cada uno de los trigramas. Y pues usted, eh, ¿cómo ve el, digamos que los obstáculos? Yo por ejemplo, he notado en el taekwondo que se está dando, por un lado, se está dando como que mucha diversidad, ¿sí? Ves que un contador que es maestro de taekwondo, como que le da su toque, un psicólogo que es profesor de taekwondo, le da su toque dentro de la psicología, ¿sí? Y de alguna manera también hay maneras de percibir como que la separación. La separación porque ahorita, pues, en el caso del taekwondo en México, pues han surgido quienes se desvinculan del trabajo de Federación Mexicana, quienes se van hacia las FEMEDES, ¿no? Hay separaciones. Y históricamente ha habido muchas separaciones. Muchas separaciones. Está en sus orígenes, el taekwondo pues tuvo una primera separación con el general Choi, que él continuó en la divulgación, pero se le llamaba el taekwondo de la ITF. Entonces, para mí estas separaciones sí representan como que un momento de oscuridad, un momento de dificultad, que con la imagen del trueno es como que la superación de esa dificultad. Fíjate que hay un proceso social de, en el caso del taekwondo, su proceso es que llegó a volverse una institución.
Institución, la palabra institución significa que se volvió una costumbre de grupos que lo institucionalizan y lo cultivan y lo ejercitan, lo practican. Es normal o es muy natural que el líder del grupo que va a formar una institución le dé un primer perfil fundacional de iniciación de la institución, pero ya se quedó como institución. Y esa institución de Taekwondo, así como cada uno de los que abre su do, abre su institución para practicar el arte marcial, le va a dar un toque según su profesión. Lo mismo pasa cuando entra el Taekwondo a México o a Brasil, a Cuba, aunque es un lenguaje compartido, le van a dar un carácter cultural de donde crece la institución. Entonces, está condicionado por la cultura, por las demás instituciones que rodean a esa institución nueva. En muchos lugares aparece. Entonces, es natural que se modifiquen muchas formas, pero de las que se han modificado es el arte marcial con ética, con una moral, y el arte marcial simplemente como un arma agresiva, violenta, y formar personas con capacidades letales. O como un show también, Se vuelve porque ahorita espectáculo. se volvió como Se el vuelve pan y un el circo. espectáculo. Se puede volver un espectáculo. Ese espectáculo, todo el deporte que se exhibe en las Olimpiadas, se admira y se aplaude a los más notables que dominan cada deporte. Pasan a la sala de la fama y la vida ejemplar en ese deporte. Y bueno, es así. ¿Para qué sirve? Yo creo que es el caso de que los niños que tienen la oportunidad de ir a tomar clases de deportes, algún deporte, los va a socializar mejor, les va a dar cualidades sociales, de sociabilidad, les va a dar una vida interna mucho más divertida y su organismo, su nutrición y todo eso se puede armonizar para tener una persona con el ideal olímpico de una mente sana en un cuerpo sano. Ese era el propósito del cultivo del cuerpo humano en la antigua Grecia, o al menos eso refleja las esculturas, por ejemplo la escultura de Discóbolo, el lanzador del disco, las figuras de Artemisa, de la misma Palas Atenea, el David de Miguel Ángel en el Renacimiento, el humanismo, son personas muy fuertes, con todos Sansón
contra los monstruos espantosos, esas esculturas son personajes que tienen todos los músculos muy marcados, con unas actitudes. ¿Sí? Entonces, la divisa de los Juegos Olímpicos, mente sana en cuerpo sano, implica cultivar a los niños muy saludables y muy bien informados, Fíjese, muy bien educados. fíjese, maestro Clemente, que pues yo hace poco vi una publicación, hubo una medallista de oro mexicana, Soraya Jiménez, que pues a raíz de, fueron varias, digamos que causas las que provocaron que ella falleciera muy joven, me parece que falleció a los 34 años. Muy joven. Ella ganó una medalla de oro. Y yo lo pongo como ejemplo porque, pues, desencadenó, ella dejó una serie de pues, comentarios de que estaba ella sufriendo no nada más físicamente, sino que estaba sufriendo ella espiritualmente. Entonces, el deporte, pues, hoy sabemos que han surgido muchos espectáculos, muchos casos, ¿no? De dopaje, de realmente como que en teoría, ¿no? O sea, como mente sana, en cuerpo sano, pues ahí está. Pero ya en la práctica ocurre, ¿no? O sea que esta dualidad, o sea, de estas buenas intenciones, pues muchas veces no se cumplen. Y yo lo veía ahorita en la Agenda 2030, un analista decía que, pues que todavía eh, era muy notorio, o sea, el rol que se le quería dar al deporte como el gran, pues, salvador, como que los efectos, el lado noble, el lado luminoso del deporte, pero era también, entraba como un sustituto, ¿sí? De la religión, de los ritos, de los mitos, los grandes mitos. Pero hay un motivo muy superficial, que es el uso del deporte para formar una economía, una cadena económica muy amplia para la promoción o la exhibición y hacer el show del deporte. Ahí están ligadas desde contradicciones como anunciar cervezas o licores a propósito de un deporte. Algún alimento industrial muy chatarra, muy poco nutritivo a propósito de un deporte. Y ha habido este manejo que quieren a un alto rendimiento en los deportistas, pues para hacer un negocio. Ese Sí. es el problema No sé si haya visto usted la película de Carros de Fuego, de de- la historia de, pues, te narran las primeras emisiones ahí de Juegos sí. Olímpicos, cuando iban los representantes y pero notabas tú ahí que realmente, pues, había unos ideales detrás, ¿no?
y sí había, bueno, ya desde ahí te narran, o sea, todos los factores ideológicos ahí, porque aparece ahí un sacerdote que era también un atleta, y a raíz de que él empezó a destacar en el atletismo, pues más gente iba a escucharlo predicar. Entonces él dijo, híjoles, pues tengo este don. Es que la primera cosa que apareció como una corrupción del deporte olímpico fue las apuestas, al apostar, el adivinar quién va a ganar, pronosticar los pronósticos. Y había ya no solo el orgullo, no de ganar, sino de haber participado. Y hasta ahí era el límite. Pero a eso se le agregó la apuesta y luego, junto con la apuesta, se vino a desarrollar los orgullos narcisistas, un narcisismo de los partidarios de tal competidor llevaron la competencia de un reto individual, lo llevaron a lo colectivo y pusieron su honor y la apuesta y su economía simbólicamente en el triunfo de uno de los contrincantes. Cuando entra ese espíritu competitivo, triunfalista, narcisista, se desarrolla otros aspectos muy egocéntricos, muy egoístas. No sé, cómo han hecho uso de las personalidades deportivas para la industria del vestido, la industria del calzado, la industria de la nutrición, y nacen cadenas económicas. Y puede llegar un momento que las participaciones, las ganancias que le pueden dar a un deportista lo puede corromper, principalmente en el caso del box. Ha habido grandes campeones de box, excelentes boxeadores, y acaban muy mal porque el dinero los corrompe, los saca de su mística por el deporte. Sí, pues, ¿cómo podríamos concluir ya esta transmisión, maestro Clemente? O sea, vemos Pues, que hay en el deporte, pues, a lo largo de la historia ha habido muchos momentos de decadencia, ¿no? Ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de ética, ese magma que está dentro de la Tierra, ¿sí? que parece que sale el rayo o cae el rayo, es como una... Sí quisiera yo como- ponerles aquí a la gente como que este GIF. Ahí está el magma. hace un trueno, metafóricamente hace un trueno, al momento que le cae un rayo a uno y lo desbarata. De cómo era, el rayo lo va a desbaratar, lo va a quemar. Entonces había una maldición que decía, mal rayo te parta. No, mal rayo me parta si al concluir esta carta no pagan caro sus gritos esos malditos. Bueno, eso es un rayo fulminante. Quema gente, quema árboles, quema la cultura, quema y desbarata. Pero aquí el sentido del trigrama es como más positivo, ¿no? Es como La energía energía, emerge de la madre tierra
que dentro del núcleo del planeta hay una gran energía. O sí sería como una justicia divina de que la maldad desaparece porque emerge la luz, ¿no? El sentido Pero de... tiene el rayo es instantáneo. Es un tiempo instantáneo. Es un instante. Es muy veloz. Creo que tan veloz como el pensamiento de uno. Así de rápido piensa uno, imagina uno. Sí. Y eso, o sea, si el opuesto en lo que sería el diagrama del cielo anterior, que es el diagrama de Fuji, o sea, en ese orden de los trigramas, el opuesto del trueno es la imagen del viento, que es la suavidad. O sea, contrario a lo instantáneo, ¿no? Así como pues el retumbar del trueno es lo suave, ¿sí? Lo que va penetrando lenta y suavemente. Entonces, sí, o sea, el trueno, pues es algo como vigoroso, ¿no? Es la energía Es una energía velocísima. Es energía eléctrica, electrones. Y bueno, se da en un instante, en esa forma de rayo. Sí, no Porque hay. también tenemos los dinamos y los generadores eléctricos que hacen constante la energía. Eh, Bajarla de 1400 voltios, bajarla a 120 para los hogares, eso es un cortocircuito, es un rayo. Entonces, es un tema que obviamente es muy importante para nuestra circunstancia y como metáfora, como un mensaje para la vida, pues hay que tomarlos en cuenta y no arrimarnos a los árboles cuando está la tormenta, porque mal rayo nos parta. Bueno, pues nos Muchas despedimos. gracias. Sí, nos despedimos de esta transmisión con el doctor Clemente, algunas reflexiones sobre el solsticio, el sentido del trigrama del trueno en la vida diaria, en este acercamiento al simbolismo que hay oriental en la figura de los trigramas. Y pues ahora que sigue la primavera, sigue el enamoramiento, ¿no? Y La floración, los colores, el sol. efectivamente, y para eso, pues es la figura del lago, la figura del lago que es ya una línea luminosa más que asciende y quedando solamente una línea oscura en la parte superior. Ya después, pues lo vamos a plantear. Oye, muy interesante el código de comunicación Sí, con los trigramas. y pues por ahí nos estamos apoyando. Ay, no tengo a la mano el librito, pero vamos a hacer este desglose de cada una de las figuras, ¿no? A partir de Otro día el estudio de nos un lo texto. explicas, ¿no? Sí, ahorita yo me apoyo mucho en recursos visuales. Creo que simplifica. Decía Albert Einstein, ¿no? Que cuando uno entendía algo podía explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Simplifica. Yo creo que esto de los trigramas es un recurso didáctico muy, eh, muy simplificado de la complejidad del universo y del ser humano. Es un instrumento casi adivinatorio, Pues preventivo, que despierte los sentidos para ver cómo va a ser el proceso de futuro
Sí, pues Normalmente lo que nos interesa es el futuro, ¿no? Lo pasado, pasado es, y hay que saberlo para no repetirlo. Pero ese es ya tema de otro video, sí, de la cuestión de el uso oracular de este sistema, exacto, ¿no? exacto. Y la idea del tiempo. ¿Por qué la invitación? ¿Por qué la intención de debatir conmigo? ¿Cuál es el tema que querías platicar? Me preocupa, siento que es un desperdicio de tu talento, güey. ¿Por qué el marketing promete de más y entrega de menos? ¿Ok? ¿Tú sabes lo que quieres? No, ¿tú sabes lo que quieres de la vida? Tú, tú sabes lo que tú quieres. 100%. Ok. ¿Tú sabes lo que yo quiero? Probablemente. Probablemente. ¿Mejor que yo? No, no, sin duda mejor que yo. Mejor Entonces, que ¿cómo tú no. puedes vender algo? Ayudar. Desde tu postura, donde tú crees que sabes lo que tú quieres y donde crees que sabes lo que yo quiero, tú crees que me puedes vender algo. Crees. Correcto. Crees. Okay. Eso se llama ideología. ¿Qué pasó con el hombre moderno que tenía la ciencia y ahora estamos gastando $1 billón al año para negar el cambio climático? Es pensamiento mágico. ¿No se cansan del pensamiento mágico? O sea, ¿no se cansan de creer? De verdad. ¿En qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pues es que si no partes de puras creencias. Es que, Carlos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que hacer negocios está bien? ¿Qué es lo que va a hacer ese chavito que recibe ese input de negatividad tuya? ¿Qué va a hacer? Cuestionarse. Cuestiona. ¿Y qué es lo que esperas que pase después con él? Que él mismo se haga sus criterios y en lugar de simplemente asumir que alguien que no sabe por qué cree lo que cree, le diga lo que está bien y está mal, y él mismo se dé la tarea de hacer su propio criterio sobre lo que está bien y está mal. Pero te voy a decir una Esa cosa, es la güey. frase Y te voy a típica decir- de alguien que no sabe lo que está hablando. Claro, güey, te voy a decir algo. O sea, voltear al cielo y preguntarnos, a ver, cabrón, hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda y de tu potencia mental, güey. Y le estás desperdiciando, papaloteando en el pinche universo, güey, cuando la gente necesita herramientas prácticas, cabrón. Por eso el contenido que haces me parece profundamente tóxico. Porque tú presupones que la manera como funciona la realidad, simplemente lo que tienes que hacer es darles una herramienta para sobrevivir, cuando lo que estás realmente haciendo es perpetuando la miseria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Placebos hasta que nos muramos todos? Eso que hace se llama populismo. Populismo es presentar respuestas fáciles para problemas difíciles. No necesitamos niños de 35 años de edad soñando en ser emprendedores y viajar en jet y tronar champañas. Y obviamente entiendo por qué te estás refugiando atrás de esta idea de decir que mi tribu es mediocre porque es pequeña, porque probablemente sabes que es el único criterio en donde eres un poco mejor que yo. Y lo cual no me importa, Carlos. O sea, está bien que toda tu institución funcione alrededor de tu ego. A todo el mundo le queda claro que tu ego es sumamente importante. Está bien. Tú no contemplas todas las variables que yo contemplo. ¿Qué te hace pensar que me podrías dar un consejo sobre qué hacer con lo que sé? Muy probablemente lo que tú haces va a ser ilegal en 5 años. ¿Te lo has cuestionado? Deberías.